en las anteriores ayudantías y me olvidé de ver los videos. El tema del formulario, ¿lo pudiste compartir? O creo que nos dijiste que un martes podrías. Todavía no he hecho el formulario, solamente les mostré la anterior clase, que la de ayer o la antes de ayer, cómo era un formulario ideal la, para hacer el examen, básicamente. Solamente es de un tema, de los demás no lo he hecho. Y ¿vas a seguir avanzando? ¿Algún tema más o idea? Mm, Vamos a ver el tema de amplificadores operacionales en circuitos de segundo orden, por Ok. si preguntara el caso. Ya. Bueno, jóvenes, se puede escuchar, bueno, pueden ver el PDF. Se ve el PDF, jóvenes. Un poquito más si lo acercaba, va a estar mejor como la anterior vez. Ahí está mejor. Un poquito más acercarlo, porfa. Ahí está bienísimo, está. Listo, jóvenes. Otra cosa, por si acaso no voy a aceptar a los que no tengan un nombre, por lo menos que sea menos real, nada de iniciales. Por ejemplo, nombre, apellido y demás cosas, pero los que están así con acrónimos no lo voy a aceptar para este tema. ¿De acuerdo? Entonces eso para futuras garantías ya de próximos temas que vayamos a avanzar. Bueno, ¿les parece si comenzamos? Para acabar un poco más temprano hoy día. Sí. Ya, entonces voy a proceder a grabar la clase y ya está grabando. Como les comenté anteriormente, el tema de lo que es el capítulo 8 de circuitos de segundo orden, em, esos temas son al menos un poquito más extensos con respecto al capítulo 7, ¿de acuerdo? Hay muchos más subtítulos, hay muchos más casos que se pueden presentar en los circuitos de segundo orden, ya sea en paralelo o en serie, los tres elementos como son resistencia, inductancia y capacitancia, y este, y los, y los circuitos con y sin fuente. Dentro de esos ejemplos, incluso hay el tema del caso de que los, los sobreamortiguados, subamortiguados y críticamente amortiguados, ¿de acuerdo? Em, bueno, eso sería más o menos como un pantallazo de lo que fueron anteriores garantías. Eso es un poquito más extenso y yo les he recomendado que se haga un formulario como el que hemos visto en la pasada clase. Esto lo voy a mostrar otra vez para que lo vean. Algo así, jóvenes, como lo que ven en pantalla. ¿De acuerdo? Básicamente es el nombre del subtítulo que vayan a utilizar, la ecuación, el circuito genérico, todas las ecuaciones implicadas en ese circuito, y básicamente cada caso y sus respectivas fórmulas con deducciones y aparte planteamientos. Em, Igual, entonces solamente lo que ven ahorita en pantalla es para los casos de circuitos RLC en serie de
en serie sin fuente, ¿de acuerdo? Eso ya un poquito para ganar tiempo, ustedes deben hacerlo de su libro, porque todo esto está en su libro, toda esta parte ya está dada y hecha. Un rato yo creo que en la siguiente pausa se le va a mostrar. Y bueno, esta parte de aquí es lo que le corresponde al ayudante como es mi persona para mostrárselo. Em, Antes de empezar ya les había comentado el tema de que hay circuitos que son un poquito más complicados tal vez de resolver, o que bueno, no están en las características de un circuito genérico ya deducido su ecuación diferencial en el libro. Son totalmente diferentes y bueno, para esos casos hay que resolverlo mediante el método de circuitos generales. Ahorita por ejemplo vamos a ver el caso de lo mismo, o sea, un circuito eh, que no está, que está planteado como un problema de práctica en su libro, pero que representa un grado de dificultad un poquito más extenso, ya que tiene un amplificador operacional eh, y dos, dos condensadores. Entonces, como pueden ver, este circuito tiene resistencia, tiene capacitancia, pero no tiene una inductancia para establecerlo como un circuito de segundo orden, pero tiene dos capacitancias. Entonces, al tener una y una, entonces agrega un orden. Es por eso que sumadas las dos ya es un circuito de segundo orden. Y bueno, este circuito ya es un poquito más complejo, ya que no hay un modelo matemático ya determinado para lo que estamos viendo, sino hay que deducir uno. A eso me voy con el tema de circuitos generales. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? Bueno, me avisan por favor si se escucha bien, si hablo un poco bajo, un poco alto para seguir. Sí, está bien. Ya bueno. Entonces, el ejercicio de un problema de práctica, el 8.11 que está en su libro de Sadiku. Fíjense que hay un amplificador operacional con dos capacitores y dos resistencias, y una fuente de voltaje que está básicamente expresado en función en las funciones unitarias UDT, ¿de acuerdo? Ambas resistencias son iguales de 10 kiloohmios, hay dos condensadores de 20 y 100 microfaradios, y aquí nos pide calcular el valor del voltaje del condensador número 2 en un tiempo mayor a cero. Entonces esta aquí es la respuesta. Entonces tenemos que llegar a esa respuesta para verificar que el ejercicio está totalmente resuelto. Bueno, un poquito de recabar en el tema de los circuitos de segundo orden y el tema de amplificadores operacionales, que no lo toqué en el capítulo 7 ya que son un poquito más cortos y no están el grado de complejidad como el que estamos viendo. Es la primera parte que en la teoría nos menciona en el capítulo 5, si no me equivoco, de amplificadores operacionales, que tiene solamente un capítulo dedicado a eso, al igual que un capítulo dedicado a capacitores y otro capítulo dedicado a inductores. De toda la teoría que yo les acabo de decir es solamente es una repasada de lo que hay en esos temas. Entonces, una de las dos teorías que dominen a los amplificadores operacionales es que las corrientes que circulan en las entradas o salidas es cero. Entonces, como pueden ver aquí, este amplificador tiene una entrada y tiene una posterior salida, ¿de acuerdo? Aquí tiene dos entradas donde entra el terminal positivo y negativo, y tiene una salida. Entonces, las corrientes que circulan esos dos en entrada y salida es nula, es cero. Eso es una regla. Y la otra parte es que los potenciales básicamente no hay una diferencia potencial, lo cual lleva a que los puntos que básicamente el potencial a la entrada y a la salida son iguales. Como pueden ver aquí en el gráfico, fíjense este nodo, el B sub P
va a ser básicamente un nodo donde va a ser igual aquí a un bx. De tal modo, este es un ejemplo que yo lo di, y como pueden ver aquí igual se repite. Este punto que es la entrada y este punto que es la salida son iguales, sus tensiones en los nodos son iguales. Entonces, en base a esa teoría es lo que vamos a deducir a cómo llevar o expresar este elemento de este condensador de una cierta magnitud en faradios en función de este, ya que de eso se trata los circuitos generales. Bueno, algo que hay que rescatar de los anteriores ayuantías es que en los circuitos de segundo orden, y al igual que en los circuitos de primer orden, habían dos respuestas: la respuesta total, perdón, habían dos respuestas, la transitoria y la respuesta de estado estable, que sumadas ambas daban la respuesta total. Entonces, aquí tenemos que hallar en dos partes, tenemos que hacer gráficos diferentes para cada uno para resolver esta clase de ejercicios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora, fíjense que aquí vamos a analizar el nodo B sub P que está a la izquierda. Fíjense que aquí tenemos dos nodos, el nodo B sub P que básicamente es el que está a la izquierda, y el nodo B sub P también que está a la derecha. Entonces, el potencial en este nodo va a ser también igual al potencial de este otro nodo. Pero fíjense también que en este nodo está entrando una corriente, cual sea, y están saliendo dos, ¿de acuerdo? Ya próximamente con la teoría vamos a establecer que la corriente que sale que sale de ese nodo y que entra al amplificador es nula, es cero. Entonces, pero igual lo ponemos en planteamiento para que vayamos resolviéndolo. De igual manera con el voltaje en este punto, pero el de la derecha, son, así lo voy a denominar, el de la izquierda y el de la derecha, que ambas son iguales en el diferencia potencial. Entonces analizamos el nodo B sub P de la izquierda con ley de tensión de Kirchhoff. Entonces entra la corriente IA y sale la corriente del condensador 1. Fíjense, otra cosa más, ya que este condensador está con los polos positivo y negativo arriba y abajo, entonces eso quiere decir que la corriente va a circular de arriba a abajo, su corriente en ese sentido, y que esta corriente ya yo le doy un sentido horario y que justamente entra este nodo. Entonces entra el nodo aquí, sale por acá, pero este terminal básicamente le ponemos cero, ya que las corrientes a la entrada y la salida de un amplificador son nulas. Es por eso que aquí ya lo descartamos totalmente. Se descarta eso, es por eso que aquí esta igualdad. Y aquí un poquito recordamos la teoría del cuando existe corriente a un condensador, es que su voltaje tiene que variar con respecto al tiempo. Entonces igualamos esta corriente ya a la corriente del capacitor 1 que está a la izquierda, y va a ser igual a todo esto. Entonces esta es la primera deducción que tenemos. Ahora, bueno, ahora fíjense, vamos a aplicar la ley de tensión de Kirchhoff en una malla. Va a ser la ley de tensión de Kirchhoff en el lado izquierdo. Fíjense muy bien. Aquí, como yo le estoy dando un sentido horario a la corriente, y ya que va a existir en todo este ramal que está aquí, todo este ramal, eso implica que al estar en sentido horario, este terminal, bueno, este elemento como ser la resistencia, ya también tengo que poner el tema de la polaridad para así respetar la ley de tensión de Kirchhoff y hacerlo de una manera correcta. Es por eso que aquí empezamos en un punto cero. Aquí en sentido horario sería: entra negativo, sale positivo el voltaje de la fuente, que van a ser los 4 UDT, que recuerdan un poco los temas anteriores. Eso quiere decir que un tiempo mayor a cero el circuito va a existir. Pero antes, jóvenes, tenemos que analizarlo de la siguiente manera. Entonces,
va a ser básicamente 0 menos voltaje de la fuente menos aquí la resistencia, o sea, el voltaje de la calle de la resistencia va a ser negativo, aquí va a ser negativo el voltaje del condensador 1. Lo pueden ver, jóvenes, aquí ya lo planteé de esa manera. Ahora, y todo eso igualado a 0. En este caso, como pueden ver, este voltaje V sub P prácticamente es lo que estoy tomando en consideración ahora. Entonces en la siguiente parte continuamos y básicamente estamos aquí todo esto tenemos que analizar en el tema de verlo en los tiempos menores a 0 y mayores a 0. En este caso estamos viendo un tiempo donde no se desactivan todos estos elementos. Y la siguiente parte es ver el tema de la respuesta transitoria. Pero antes de todo esto, vamos a deducir el tema de voltaje en el punto P, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, otra cosa, recordando el tema de las teorías gigantías, es que para hallar la respuesta transitoria debemos desactivar todas las fuentes. Es por eso que estamos en este momento haciendo el mismo análisis que tenemos aquí en el lado de arriba, solamente que estamos quitando ahora el tema de este voltaje de la fuente, ya que en una respuesta transitoria se tiene que cortar eso, y ese circuito, bueno, esa fuente queda en un circuito, queda cortocircuitado, o sea, un ramal sencillo, y es por eso que ahora se iguala básicamente todo eso a 0 y lo mismo. Ahora, ese voltaje sub P, en este caso, que es del punto que tenemos aquí, está aquí arriba, es lo que vamos a analizar ahora. En este caso, en la siguiente parte, bueno, en la siguiente hoja, vemos que básicamente al igualar este V sub P va a ser igual a menos la corriente IA por la resistencia, ya que todo esto está igualado al voltaje del potencial de la resistencia. Pueden verlo aquí. Todo esto va a ser igual a el voltaje P va a ser igual a menos el voltaje de la resistencia. Y como la resistencia circula la corriente IA, es por eso que aquí tomamos en cuenta eso, que la corriente IA va a multiplicar por la resistencia R1 y va a tener una caída de tensión para así nosotros tener el resultado. Pero antes nosotros habíamos analizado que la corriente I sub A va a ser igual a la corriente del condensador 1, hasta aquí. Que es esto de aquí, condensador por derivar el voltaje C1 por entre el tiempo. Y bueno, despejando y agrupando nos queda todo esto. Todo esto es básicamente lo que es el voltaje P expresado en el punto que está a la izquierda. Ahora hacemos el mismo análisis de la ley de tensiones de Kirchhoff, pero ahora partiendo de básicamente esto. Ahora, al aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff entre dos puntos, o sea, entre el voltaje P y el voltaje C,
básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Fíjense que para aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, la que les acabo de demostrar, ¿no es cierto?, que la tensión en un circuito cerrado va a ser igual a cero, también se la puede hacer de otra manera, en este caso entre ramales, por ejemplo. Fíjense que en la primera parte donde tenemos esta deducción, que es todo esto, esta deducción parcial, que es desde, básicamente, estamos partiendo desde aquí abajo, desde este punto hasta este punto, o sea, entre estos dos, entre este y este, yendo por el lado izquierdo, subiendo y cerrando el circuito parcialmente hasta ahí. También es válido hacer ese análisis para el tema de los circuitos cuando usamos tensión en los nodos, ¿de acuerdo? Lo cual tenemos que anular básicamente un nodo, y nos es a nosotros más fácil anular este nodo que está aquí abajo, haciéndolo nulo. Aquí queda básicamente anulado. Entonces nosotros partimos de aquí, empezamos con potencial 0, ya que aquí es 0. Llamamos en sentido horario, sale el voltaje de la fuente, que es Bs positivo. Aquí lo mismo, menos el voltaje de la resistencia 1, y llega menos B sub P negativo. Es lo que vemos ahorita aquí abajo. De acuerdo, todo es igualado a 0. Entonces, parcialmente para esa parte ya tenemos esta pequeña deducción, que despejando el tema de esto es 0, que estos elementos también, lo mismo, van al otro miembro. B sub P va a ser igual a Bs por B sub R1, pero menos BR1. Y haciendo el análisis transitorio, que las fuentes se anulan, entonces esta fuente de tensión queda nula, y quedaría que el B sub P va a ser igual a menos el voltaje de la R1, ¿de acuerdo? Entonces, expresando este término del voltaje en ese nodo en función del voltaje de la resistencia 1, procedemos a, por ley de Ohm, dejarla en esta expresión, lo cual esta corriente ya también ya la habíamos deducido anteriormente, y podemos sacar que todo esto es la tensión en el nodo B sub P del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Esa es una parte para tener más o menos cómo es que están agrupados todos estos elementos. La siguiente parte de la ley de tensión de Kirchhoff es de la malla que aún nos falta, que es la malla, perdón, que es el ramal vertical. Está aquí. Fíjense. Voy a partir del potencial de aquí arriba B sub P. Voy a pasar por este voltaje del condensador C1, que va a ser negativo menos B sub BC1, y llevo aquí 0, entonces sería B sub P menos voltaje del condensador menos 0, todo es igual a 0, en ese tema de hacer la ley de tensión de Kirchhoff por ramales. ¿Ven? Entonces esto es lo que nos sale ahora: voltaje en el punto menos voltaje del condensador menos 0, ya que llama potencial, y aquí sale 0. Entonces todo esto lo igualamos. Entonces tenemos en cuenta que el voltaje en el punto 1 va a ser igual al voltaje del condensador 1. Todo eso del lado izquierdo en el nodo A, el que estaba arriba, y el nodo B, que estaba abajo. Ahora, haciendo el mismo análisis, ley de tensión de Kirchhoff en el lado derecho, es básicamente lo mismo, donde tenemos explicados el punto P, pero del lado derecho, la resistencia de 2 ohmios y el voltaje del condensador 2, ¿de acuerdo? Entonces vemos otra vez el circuito. Es que partimos de aquí, jóvenes, del voltaje P. Entonces, básicamente hacemos el primer análisis entre estos dos puntos, entre el punto P del lado derecho y el punto B sub G, que está aquí. Entonces, partiendo de aquí hasta acá, sería de que el voltaje P menos el voltaje de esta resistencia, ahora menos el voltaje sub G, va a ser igual a 0.
son esos tres elementos o esos tres nodos implicados en uno, y luego hacemos otro análisis de lo mismo, solamente de este ramal implicado a este nodo B sub G, que es un nodo que yo le puse un nombre cualquiera, de acuerdo, partiendo B sub G menos, ya que aquí sale menos el voltaje condensador 2 y llega menos 0 y todo es igual a 0. Al ser este positivo y este negativo y todos esos igualados a 0, queda que este voltaje va a ser igual a este aquí, y como este elemento está implicado en este primer análisis, entonces por eso es que este elemento se iguala a este de aquí, el que está ahorita descrito en el PDF. Fíjense, ven, el B sub P, el B sub R y el B sub G, pero como B sub G va a ser igual a al voltaje condensador 2, es por eso que aquí igual está expresado de la misma manera, ¿de acuerdo? Solo que la corriente que circula a través de ese ramal es una corriente I sub B, fíjense, es lo que debemos ahora deducir nosotros. Es por eso que aquí aplicamos, esta parte no estaría resuelta sin antes hacer la ley de tensiones, ley de corriente de Kirchhoff, analizando el otro nodo que está en la parte superior, que es el nodo B sub G. Entonces, todo lo que entra en el nodo va a ser igual a todo lo que sale. Este nodo de aquí entran dos corrientes, bueno, entra uno y sale otro. Entra la corriente del elemento de la resistencia de esta resistencia 2 y sale la corriente del capacitor. En este caso no tomamos en consideración todo esto porque aquí ya hay una división de corriente, de acuerdo, ya que las corrientes aquí en la amplificadora son 0, pero aquí ya cambia totalmente eso. Por eso que igualamos la corriente sub B, que va a ser igual a voltaje a la corriente del condensador 2, y lo que está aquí. Entonces, corriente del condensador 2 aquí es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del condensador respectivo con respecto al tiempo. Ahora, entonces, este elemento va a ser reemplazado aquí, fíjense, y es por eso que ahora el B sub P nos sale de esta manera. Entonces tenemos el nodo B sub P expresado en términos del condensador, voltaje y resistencia de cada elemento, como pueden ver aquí en el lado derecho, y tenemos ahorita el elemento del lado izquierdo que hemos sacado hace unos instantes, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces procedemos a igualar esos dos elementos que hemos calculado hasta ahora. Esta parte del análisis es la que hemos deducido hace rato, que fue el reemplazo del B sub G y del condensador 2, que es esto aquí. Ahora procedemos a igualar básicamente los nodos, el voltaje P con respecto al voltaje P también, solo que uno es del lado izquierdo y el otro es del lado derecho. Entonces hacemos un análisis, lo cual nos queda un poquito más como les explico, más reducido, ya que este voltaje P de la derecha, todo este elemento tienen por básicamente elementos como ser la capacitancia, este elemento, pero este aquí que está que contiene una derivada del condensador número 2, bien tenemos que llevar este elemento a función del condensador 1 o el otro elemento a función del condensador 2. Es por eso que aquí he decidido el voltaje P del lado izquierdo, que hemos tenido uno más cortito, por ejemplo, este B sub P va a ser igual al voltaje C1, por eso que aquí le igualamos a voltaje C1, pero este elemento aquí, este B sub P, que va a ser el voltaje que hemos calculado anteriormente, aquí se va a reemplazar ya por la teoría de los amplificadores, que en la entrada y la salida, bueno, esos puntos, esos nodos son iguales, ya que no existe una diferencia potencial, o sea, el voltaje es el mismo. Y aquí procedemos a tener nuestro primer elemento en función de otro, o sea, el voltaje C1 en función del elemento de voltaje 2,
¿de acuerdo? Ahora, aprovechando ya que tengo aquí despejado este elemento de voltaje C1, procedo a derivarlo. Entonces, básicamente derivando todas estas funciones, nos queda lo siguiente: esta y esta. Ambos elementos tienen tenemos ya dos ecuaciones, que va a ser la ecuación 2 y la ecuación 3. Y bueno, esta parte de aquí que hemos visto anteriormente, que era la ley de tensión de Kirchhoff, en el lado izquierdo, que era voltaje S, ¿no es cierto?, menos voltaje R, menos el voltaje C igual a 0, que era este de aquí, que analizamos esta vez toda la malla completa, sin hacer puntos, solamente lo que hicimos parcialmente esa tensión en los nodos fue para expresar cada elemento en función de este nodo, pero ahora procedemos a hacer la ley de tensión de Kirchhoff en toda esta malla, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte hacemos la ley de tensión de Kirchhoff en el lado izquierdo totalmente completo, lo que vimos hace rato, y procedemos a tener la respuesta. En este caso, como el voltaje de la fuente se anula, queda 0, queda voltaje de la resistencia y voltaje del condensador. Ahora, todos estos elementos llevados a función de 1, igual a esta corriente I sub A expresada en esto, que va a ser el condensador C1 y el voltaje C1. Todo esto va a ser una ecuación, y como hemos calculado estas dos ecuaciones, ya que fíjense en este elemento, al menos en este elemento que tenemos aquí, está el condensador C1, resistencia 1, y está el condensador 1 y el voltaje del condensador 1. Pero la respuesta, o bueno, el ejercicio nos pide hallar la respuesta del condensador 2, ¿cierto? Lo que estaba al principio del ejercicio. Pero, ¿qué es lo que hago? Tengo que cambiar el planteamiento de otra manera. Este ejercicio ya se puede resolver estando estos elementos aquí, pero como está solamente expresado en función del condensador 1 y no es lo que me pide, entonces tengo que cambiar totalmente esto por elementos de voltaje condensador 2. Es por eso que aquí este voltaje C1 ya está expresado en términos de voltaje C2 con sus respectivas derivadas y demás. Entonces todo este elemento pasa a reemplazar aquí. De igual manera aquí está solamente esta derivada, lo mismo, pasa a ser reemplazada, y ya tenemos otra ecuación, que es todo esto de aquí, todo este elemento que podemos ver, reemplazando, haciéndolo genérico para evitar errores. Por eso aquí lo que es genérico, condensador 1, R1, para así al final tenerlo yo todo, como podemos ver aquí. Lo reemplace y ya no me varía el tema de signos, valores. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Para el tema de los operacionales siempre se hace todo ese análisis. Aquí tengo lo reemplazas y lo pasas al otro miembro. Sí, bueno, todo lo igual a hacer. Ya esta es una primera ecuación que saqué con respecto a la malla 1. Y estos elementos, bueno, como el ejercicio me pide voltaje del condensador 2, que lo planteo así bien claro, fíjense, eh, aquí lo pide hallar el voltaje del condensador 2, aquí, o voltaje 2. Entonces lo que yo hallé parcialmente en el lado izquierdo de esa malla era una función expresada en voltaje del condensador 1. Entonces eso a mí no me sirve. Entonces todo este análisis que yo hice, parcialmente tengo que transformarlo al voltaje del condensador 2. Por eso es que hice todo lo que vieron anteriormente para tener este voltaje C1
expresado en voltaje de condensador 2 y sus respectivas derivadas. De igual manera aquí esta derivada de voltaje C1 expresada en términos de voltaje 2, y así reemplazar en todos estos elementos. Todo lo que ven aquí, o bueno, todo este renglón que ven aquí arriba, es lo que yo he reemplazado actualmente. Eso respecto a la respuesta del chico que creo que escribió. Ahora, con respecto al que consultó, para el tema de amplificadores operacionales, hay algunos casos donde, por ejemplo, sí se aplican esos dos primeros conceptos del tema de que las corrientes que entran y que salen a través del nodo son nulas del amplificador. Esa primera teoría. Y la segunda es del tema que el voltaje en el nodo de la entrada y la salida del amplificador son iguales, y que no existe una diferencia de potencial. Son las únicas condiciones que uno puede tener, digamos, para plantear un ejercicio de amplificador operacional. ¿De acuerdo? Eso es más o menos para como una ayuda. Ya lo demás que hemos visto, todo ese procedimiento ya es algo muy aparte, es un análisis que ya lo hace cada uno. De igual manera hacen el mismo análisis para circuitos de amplificadores operacionales de primer orden. ¿Ya? No es tan largo como el que vemos ahorita, solamente que este es muy largo, ya que es un problema de práctica, y entonces ese problema de práctica no está resuelto en el libro, solamente está el ejercicio y la respuesta. Es por eso que este ejercicio decidí como que explicarlo en esta clase, para que sepan de dónde es que viene y también cómo fue el ejercicio de examen, así para que no haya esas dudas. Hasta haga una consulta, jóvenes, ya se va a acabar el tiempo, y a partir de aquí en adelante va a ser la siguiente llantía para acabarlo. Bueno, entonces voy a cortar aquí la llantía y les voy a enviar otro enlace y vamos a hacer una breve explicación otra vez de la introducción, y vamos a pasar a resolver el ejercicio. ¿De acuerdo? Voy a cortarlo antes que me saque el Zoom. Envío otro enlace. Ya. Agradecimiento desde aquí. Los he agregado a todos, a la mayoría, a mi lista de amigos, parce. O sea, en realidad, muchas gracias. Ellos saben quiénes son. Muy pronto se van a ir más recompensas, nuevos beneficios. Hay que estar muy pendientes a los miembros del canal. Porque aparte del link, quiero dar un par de cosas más. Aparte como llevan para hacer streamings, posiblemente esta o la otra semana, ya segurísimo. Se vienen nuevos beneficios. Así que nada, muchas gracias a los nuevos miembros. Se les agradece muchísimo. Y abajo tienen el link para los que no son miembros, si se quieren hacer miembros, quieren apoyar el canal. Ahí está el link para apoyar el canal, se les agradecería muchísimo. Y bueno, parce, el video de ayer les encantó con el mazo de desafíos, lo cogimos súper fácil. Y esta vez tengo otro mazo que también voy súper bien desafío, marica. Voy otra vez 9-0 como ayer. No sé, creo que los desafíos no me considero como que el mejor, pero los manejo bastante bien, me parecen o sea, si yo juego como focuseado, juego muy concentrado, me parecen como fáciles de conseguir. Salgan jugadores RL, salgan jugadores normales, me parecen súper sencillos de conseguir.
hablando de este mazo de carnera, weón. Ah, y un saludo a los que están en el clan de She, que se ven Shecitos. She es un parcero mío peruano, un gran streamer también. Y nada, me meto al clan y aquí estoy. Ah, parce, voy a jugar este mazo de carnera, weón, de carnera con P.E.K.K.A. Está súper bien, mucha gente lo juega con rayo en vez de veneno, pero veneno me gusta mucho porque fake, para ganar muchas cosas, así que me gusta más con veneno y mucha mierda. Hablando y vamos a jugar desafío, parce. Porque estoy súper contento con los números del canal. Ya esta semana tengo mi primera clase de un miembro nivel 0 del canal, o sea, una clase de una hora y media por Discord conmigo, así que nada, espero que les guste cómo estoy manejando eso de los miembros. ¿Tienen algún consejo para darme los miembros? Dénmelo, o sea, estoy abierto para recibir consejos como siempre. Así que nada, parce, muy contento por eso y cuando me encuentre partida, marica, de una vuelta por el video. Encontré, por final fin, ok. Nivel 9, un chinaco nivel 9, weón, a ver cómo hacemos esta mierda. A ver, chinaco nivel 9, a ver. Yo empiezo súper básico, weón, súper básico con el snowball, o sea, cortamos un leo, entonces con el snowball no tira nada, ok. Voy a tirar bandida a ver si me regala algo con el veneno. Ok, claro, pues. Saque doble príncipe o gole. A ver, algo más, ok, barbarrey. Voy a esto aquí porque ese mago va a quedar fuera de rango, así que, vale, para que tenga que defenderlo a otro lado, perfecto. Voy al cementerio igual, va a quedar controlado. Ya fui una snowball y tenemos eso. Perfecto. Ok, tiene golem el tipo. No sé si golem con tornado o golem con qué. Voy a tirar esto aquí. No sé si clavo el Dark Prince. Ahí me queda tornado en la defensa, ok. Eso bien. Ya pone algo de vuelta. Vale. Ya rayo tal vez. El Dark Prince. Sí, tiene golem. Claro, tiene golem. Tiene golem. Ok. Ya para barrer aquí, para que sea un mago, ok. Tira un buen marcapile. Ok. De la torre. Ok. Aquí la torre. Marcia está súper complicado porque después tiene huevo y mistral por 2 delicias. No le dicen nada de daño por 2. Nada de daño. Lo máximo que logramos matar la bruja. Bien. Posiblemente me tire el golem ahora, pero un golem sin bruja es un poco. Se va a barrer de una. Ok, mago. No hay que tirar golem, que lo tiró. Tiró P.E.K.K.A. yo atrás, full atrás. No me lo cambié de línea, así que perfecto. Ese mago lo va a ralentizar ahí muchísimo, ok. Me gusta. No me disgusta nada de esto, A ver, puede que me disguste, pero no lo demuestro, ¿sabes? Exacto. Ya veneno a la bruja enseguida. Bien. Acá no hace falta, Y así que otro baby. Exacto. Exacto, está bien. No está mal, Claro. Llevo al día de atrás. De vuelta. No, no le daba el dragón, pero. Está tirando el P.E.K.K.A, No se lo tiré muy atrás. Claro, lo tiré muy atrás. Voy a tirar carnera porque ese golem no puede llegar. Ni loco puede llegar a ese golem. Así me tira tipo bruja, perfecto. Bien. Bien. Parece bien. A ver si matan al Dark Prince, por favor, no pegue Dark Prince, ok. Yo aquí bandía rápido. Bien, para que cargue también allá. Perfecto. Ya el Snowball bien. Perfecta la Snowball. Esa mierda llega. Da un hit. Vaya otro P.E.K.K.A. rapidísimo. A ver si el Baby Dragon pasa adelante. Pasa, ¿no? Pasa, no, mierda, que va bien. Y tiro aquí bandida. Rayo, mal. Perfecto. Stop. Claro. Bien,
Hola, jóvenes, se escucha la canción. Sí, Ya, está bien. Entonces, continuamos con la asignatura para. Entonces, voy a proceder a compartir mi pantalla otra vez. Vamos a ver el PDF donde nos quedamos y vamos a hacer como una especie de resumen. ¿Ya? Entonces, voy a proceder a grabar la clase nuevamente. Y ya estamos grabando. Como pudimos ver anteriormente, este circuito tiene un amplificador operacional con dos condensadores, lo cual es un circuito de segundo orden. Partimos de la teoría de que la corriente que circula a través, bueno, en la entrada y la salida del amplificador es nula, o sea, igual a cero. Eso es para nuestro análisis posterior, donde vamos a utilizar la ley de tensión de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, otra aclaración más el tema de que el voltaje aquí en la entrada y la salida del amplificador son iguales. Es por eso que todos los elementos que aquí vemos, como ser esta fuente, esos condensadores, resistencia y demás, van a ser expresados en función de este punto que va a ser la entrada y bueno, todos estos elementos que ven aquí a la izquierda. De igual manera, eh, todos estos elementos que está del lado derecho van a ser manifestados o bueno expresados en términos del nodo aquí a la salida. Entonces todo eso es para hacer una igualdad entre dos nodos, entre la entrada y la salida, ¿de acuerdo? Entonces por eso es todo el análisis que hemos visto hasta ahorita, partiendo de ley de tensiones de Kirchhoff por ramales, asemejando la teoría de tensión en los nodos. Entonces aquí, aquí y aquí, ya que este nodo aquí que vemos en la parte inferior queda totalmente nulo, aplicar tensión en los nodos. Luego procedemos a hacer ese análisis también en el tema de hallar una respuesta transitoria de que los elementos, por ejemplo la fuente, se desactivan para hallar la respuesta transitoria. Luego aquí lo mismo, el B sub P también. Bueno, entonces cada elemento fue expresado en términos de su respectivo eh, resistencia y condensadores y bueno, procedimos a reemplazar todo esto. Y como aquí en la primera malla tenemos solamente funciones de B1 y derivada de B1, tenemos que expresar todo eso en funciones de voltaje 2. Aquí tenemos ya dos ecuaciones, que aquí está el voltaje C1 y su derivada, y eso tenemos que reemplazar aquí. Y aquí es lo que nos sale todo esto. Ahora, al poner los valores de los condensadores C1 y R1, todo este elemento que vemos aquí se reduce a esto, ¿de acuerdo? Es una ecuación diferencial homogénea y tenemos que resolverla calculando raíces. Entonces, como aquí está expresada su segunda derivada, ponemos S cuadrado, como aquí está la primera, ponemos S, y aquí ponemos, como está expresado el voltaje C, ponemos solamente el término que está aquí adelante. Todos lo igualamos a 0 y hallamos las raíces que son S1 y S2 que son menos 1 y menos 5. Fíjense que estas raíces son reales y distintas, entonces es por eso que aquí la respuesta va a ser esta. Va a ser A1 elevado a la S1 más A2 por E elevado a la S2 por T. Y eso, todo esto es la respuesta transitoria, donde tenemos que calcular las constantes A1 y A2, que lo vamos a hacer con toda una respuesta completa, ya que esto es solamente la respuesta transitoria. La respuesta completa es la siguiente. Como pueden ver, en un tiempo menor a 0, no es necesario que se lo vuelva a reiterar, en un tiempo menor a 0, este elemento, bueno, esta única fuente que energizaba a estos voltajes, como podemos ver aquí, no existía. Solamente un tiempo mayor a 0 o tiempo al infinito es que recién está conectada esta fuente de 4 voltios. Entonces es por eso que no tenemos el gráfico en tiempo menor a 0, ya que sería un poco moroso, porque ya sabemos que al no haber
conectado a ninguna fuente, y amplificador no es una fuente, es solamente un elemento que amplifica las señales en los voltajes iniciales de cada uno es igual a cero, y de igual manera las derivadas mismas. Ahora, en un tiempo mayor a cero, este elemento de voltaje de 4 voltios se conecta al circuito y los elementos del condensador C1 y C2 se abren ya por la teoría que hemos explicado anteriormente, y procedemos a realizar los mismos análisis, ¿de acuerdo? Hacemos ley de tensión de Kirchhoff en el lado izquierdo. Básicamente partimos de aquí, de voltaje V sub P en sentido antihorario, o sea, por la izquierda bajamos y bajamos, ¿no es cierto? Pero fíjense aquí que este elemento, esta resistencia de R1, ya le habíamos dado una polaridad. A la izquierda era, si no me equivoco, era positivo y a la derecha era negativo. Aquí está, que se lo ve, izquierda positivo, derecha negativo, pero analizar nosotros la ley de tensión de Kirchhoff en el lado izquierdo, pero partiendo de B sub P hacia abajo. Aquí sería B sub P positivo y aquí es el nodo por el cual partimos. Entra negativo a la resistencia pero sale positivo, anotamos positivo en la fuente que sale básicamente negativo. Aquí está menos 4 voltios y todo eso llega a 0, menos 0, y va a ser igual a 0, ¿de acuerdo? Todo ese análisis. Ahora, como todo el circuito está básicamente abierto, ¿no es cierto? Como pueden ver, aquí está abierto y aquí este elemento está abierto, entonces no hay un circuito cerrado para que circule una corriente. Entonces es por eso que no hay caída de potencial aquí en esta resistencia R1 y se la anula, y nos quedamos que el voltaje P, este de aquí, va a ser igual al voltaje de la fuente, que son 4 voltios, ¿de acuerdo? Hacemos el mismo análisis en el lado derecho. Aquí igual fíjense que era positivo en la resistencia y negativo a la derecha. Partiendo de izquierda a derecha sería el voltaje del punto menos el voltaje de esta resistencia 2 menos el voltaje G igualado a 0, ¿de acuerdo? Pero anteriormente habíamos dicho que el voltaje, bueno, esta resistencia 2 no tiene caída de potencial, entonces estos dos voltajes del punto, voltaje en el punto del lado derecho va a ser igual al voltaje de este elemento B sub G. Entonces hacer igual a los dos, igualamos. Decimos que el voltaje G va a ser igual a 4 voltios, y como por ejemplo el voltaje G va a ser igual al voltaje del condensador 2, ya que aquí, fíjense, comparte los mismos terminales, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que el voltaje del condensador 2 va a ser igual al voltaje de la fuente, por ese análisis, ya que la entrada, el potencial de entrada va a ser igual al potencial de salida, lo cual conlleva que el voltaje del condensador 2 también sea igual a la fuente. Eso en resumidas palabras. Entonces, este elemento de aquí, estos 4 voltios, es el valor del voltaje del condensador 2 en el estado estable. Entonces, a lo que teníamos anteriormente, esta respuesta, como pueden ver, la transitoria, le sumamos estos 4 voltios y tenemos que nos sale esto, que son voltaje de condensador 2 va a ser igual a 4 más constante A1 por E a la menos T más constante A2 por E a la menos 5T. Aquí faltó ponerle la E, ¿de acuerdo? Entonces casi ya estamos acercándonos a la respuesta que tenemos aquí en el libro, como nos plantea. Fíjense, lo que tenemos aquí ahorita había el 4, estamos bien. Había una constante A1, había el elemento A1 elevado a la menos 1T y había otro elemento A2 elevado a la menos 5T. Entonces, como pueden ver, tenemos que calcular, o bueno, la constante A1 nos tiene que dar menos 5 y la constante A2 nos tiene que dar 1. Y eso es lo que nos falta para tener la respuesta completa. Son esas constantes de las ecuaciones diferenciales que tenemos que aplicar propiedades
hacerlo mediante valores iniciales. Como pueden ver, este elemento procedo a derivarlo con respecto al tiempo y no da todo esto aquí. Ahora, el voltaje del condensador C2 lo voy a expresar en 0, o sea, va a ser un tiempo igual a 0, entonces todo esto va a ser 1, esto va a ser 1, y va a quedar solamente este voltaje C2 inicialmente igual a 4 por A1 más A2, y lo que estamos aquí viendo, ¿de acuerdo? Y como habíamos dicho anteriormente, que gracias a esa función unitaria de 4 UDT voltios, es que un tiempo menor a 0 no había ninguna conexión. Es por eso que no había ninguna fuente que suministrase energía a los condensadores. De tal manera, el voltaje inicial es 0, ya que no había ninguna fuente. De entrada le ponemos eso. Ahora, despejamos todo esto, lo llevamos a términos de A1 y A2 igualados a menos 4. Y aquí igual lo mismo para esta parte de la derivada del voltaje 2, lo ponemos en igual a 0. Aquí todo esto va a ser 1, esto va a ser 1 y sería esta derivada igual a menos 1 por A1 menos 5 por A2, como pueden verlo. Y de igual manera, para determinar la derivada del voltaje del condensador 2 con respecto al tiempo, acuérdense que tenemos que calcular la corriente que circulaba a través de del condensador y dividirlo entre la capacitancia, si no me equivoco. Pero de igual manera es 0, ya que está totalmente abierto el condensador 2 en esa parte, en el análisis del tiempo 0, tiempo mayor a 0 positivo, perdón. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y procedemos a calcular, y como pueden ver, el A1 nos sale menos 5 y el A2 nos sale 1. Reemplazando esos elementos en las constantes A1 y A2, nos sale que el voltaje en el condensador 2 va a ser igual a 4 menos 5 por E a la menos T más E a la menos 5T. Entonces, fíjense, la misma respuesta que hemos coincidido nosotros en lo que está en el libro, ¿no? Nos sale eso. Entonces, quiere decir que está correcto. Fíjense todo el procedimiento que tuvimos que calcular, llevar a uno en función de otro. Básicamente aplicar muchas propiedades y conceptos básicos, para lo cual nos tomó reemplazar, tener todo esto ordenado, tener estos elementos, tener este elemento más, tener este único análisis, se podría decir, y reemplazar todos estos elementos en este análisis. Ya lo demás es lo que hemos visto en el tema de resolver la ecuación diferencial, ver las raíces si son reales, complejas o iguales, poner la respuesta, analizar el tiempo para una respuesta transitoria y una respuesta de estado estable y sumar respuestas completas, y hallar el valor de las constantes de la ecuación diferencial. Creo que tengo una pregunta aquí en el chat. Dice que ese problema no es de la quinta edición. Este problema es de la, si no me equivoco, es de la tercera, pero está creo en el problema de que este ejercicio lo preguntó, bueno, dijo que sería pregunta de examen, creo que un semestre anterior. No sé si lo habrá, bueno, lo habrá preguntado, pero es por si acaso. Pero creo que está en la quinta edición igual. Solamente tienen que buscar en la parte final, creo. Es el problema 8.11. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? De la quinta tiene otros datos, supongo que cambiará el tema de... Es el mismo modelo, ¿cierto? De la voltaje en la fuente, dos condensadores y una resistencia. R1, R2, ¿cierto? Si es entonces como aquí me responde el mismo modelo, fíjense que ya está todo analizado del tema, por eso lo hicimos genérico esa vez, porque a veces sí voy a subir la nube este PDF, ya que como lo hicimos genérico, fíjense, hasta aquí, hasta esta parte recién proceden ustedes a despejar o bueno, a reemplazar fórmulas, ya que son otros datos. Al Lara, al chico Lara, para que si es que quiere resolverlo y le sale lo mismo. Entonces, si vas a resolverlo
plantea el mismo análisis, solamente que aquí date cuenta que ya lo hicimos genérico, así que puedes reemplazar datos y hacer el mismo procedimiento a partir. Todo este análisis que hiciste anteriormente no tendrías que realizarlo nuevamente porque ya está deducido. Entonces solamente aquí fíjate si es R1, C1, R2, C2 y procedes a resolverlo. Bueno, a una pregunta más jóvenes, sí, lo voy a subir a la nube este PDF, bueno, WhatsApp, pero los videos sí lo voy a subir a la nube. Hasta alguna consulta, bueno, no cambia mucho tercera y quinta, así que hay como que una mezcla. Entonces, es mejor hacerlo genérico para que así puedan ustedes resolverlo y plantearlo. Voy a cortar la transmisión si no hay más preguntas, o sea, la grabación, perdón. Bueno, entonces nos vemos mañana. Voy a subir el video de hoy día y también voy a subir el de ayer ya que no me dio tiempo porque estaba lento el internet, así que yo les aviso cuando suba los dos videos, que van a ser total 4, que son parte 1 y parte 2 del día martes y miércoles. Y mañana hacemos, no sé ya qué más, podríamos hacer más ejercicios. Ustedes planteen, nos manden sus ejercicios a grupo y lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna otra consulta más por ahí? Sí, este sería un amplificador de segundo orden, ya que tiene dos condensadores. Igual planteenlo si con dos inductores a ver qué es lo que le sale. Pero como les comentaba, ese ejercicio está por casi al final del libro, si mal no recuerdo. Entonces hemos visto circuitos de primer orden eh, sin fuente y con fuente. Hemos visto RC y RL. Bueno, los RC y los RL no los he tocado todavía, pero que es lo mismo. Hemos visto circuitos de segundo orden, RLC en serie, y hemos visto el tema de circuitos generales, que también está aquí, lo que hemos avanzado hoy, que ese método de circuitos generales les va a ayudar para resolver cualquier circuito en serie en paralelo de segundo orden, así que solamente pueden estudiar uno solo o estudiar los otros 8, digamos. Entonces eso ya es elección de uno. Y con esto ya estaría concluida el tema de la auxiliatura de avanzar temas, pero vamos a seguir dando soluciones a los ejercicios que ustedes manden a grupo. Si no mandan, no hay mucho que hacer, jóvenes. Y tal vez aliste algunos ejercicios que tocarán en exámenes ya a partir de mañana o pasado, si es que no hay, o si no suben ejercicios al grupo. ¿De acuerdo? Está bien, che, está bienísimo. Ya, entonces mañana hacemos modelos de exámenes, o bueno, los que yo tengo como que ahí recolectado, y vamos a hacer el análisis. Si mañana vamos a hacer modelos de examen, incluso vamos a hacer el examen que a mí me tocó de auxiliar, ya que hay un amplificador operacional, pero es cortito, entonces vamos a verlo ya. Entonces, a partir de mañana empezamos hacer un tipo simulacro de examen. Eso es parte de la ingeniería, solamente resolver los ejercicios, pero no tengo idea cómo ir a resolverlo, bueno, cómo ir a plantear él. Supongo que se deberá subir al grupo o a una plataforma, ya que tienen una hora para subir al correo todo escaneado o responder un formulario, seguramente, pero desconozco totalmente cómo ir a hacer el examen. Pero mañana empezamos a hacer ejercicios como el de la patada de la rana, tema de inducción y otro, el que me tocó a mí mi examen y demás, para que más o menos vayan viendo cómo es sus exámenes del ingeniero. Pero como es primera vez un examen virtual, no estoy seguro cómo lo voy a tomar. Hace algún tiempo atrás creo que creo que el ingeniero se fue de viaje, si mal no recuerdo. Se fue de viaje y creo que tenía que dar repechaje, y entonces creo que me habló a mí para que les tome un repechaje a los chicos. Así que como estábamos totalmente, estaba lejos, me dijo que les tomara bien un examen eh, virtual, o bueno, yo les mandaba un ejercicio a cada uno
que tenían que resolverlo con datos diferentes, modelos distintos, ¿no? Y para consultarse entre sí, tenían como que una media hora. Entonces tenía que enviármelo todo eso, el ejercicio escaneado y mandármelo por WhatsApp o a mi correo. Entonces yo eso lo revisaba, lo juntaba y se lo daba al ingeniero. Si es que estaba resuelto. Por eso fue hace como 2 años, si no me equivoco. Capaz de eso, ya que me estoy un poco acordando, pero no tengo muy claro aún lo que vaya a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa, todos los ejercicios que hemos visto ahorita de ayudantía, los que están en el libro, bueno, en la nube son ejercicios que van a entrar como práctico, que me tienen que presentar al final al final de que me pide el ingeniero, al final de todo el avance, para así yo tener como aquí mi respaldo para el tema de la asistencia, ¿ya? Entonces, solamente miren los videos, son ejercicios que están resueltos, tienen que hacerlo en un cuaderno, una hoja blanca, lo que sea, y me lo envían a mi correo que voy a enviar más después, para que si yo tenga el tema de evaluarlo. Ya después vamos a ver el tema del examen, que va a ser la otra mitad del puntaje, que va a ser tal vez oral, o un ejercicio por un determinado tiempo, pero yo me inclino más al tema oral. Sí, jóvenes, los ejercicios que están en los videos, para que así no haya ninguna duda, ¿de acuerdo? En los videos, o sea, ni cómo perderse, están todos ahí en las nubes, solamente tienen que verlo, anotarlo y practicarlo. Si no hay más consultas, creo que voy a cortar esta transmisión. Y otra cosa, voy a enviar este PDF más rato, ¿ya? Entonces, jóvenes, hasta mañana, se cuidan y sin cualquier cosa me hagan al privado y les respondo.